El silencio de una habitación iluminada por velas puede esconder gritos del alma que el mundo no escucha. A veces, la oscuridad no se encuentra en la noche, sino en los rincones de una historia que parecía condenada desde antes del nacimiento. Esta es la vida de Paulo de Tarso, un hombre que caminó por senderos profundos del ocultismo, la violencia espiritual y el abandono emocional, hasta que una luz inesperada cambió el rumbo de su existencia. No fue inmediato, no fue sencillo, pero fue real. Y es una historia que merece ser contada. Desde el primer suspiro, el ambiente que rodeaba a Paulo era denso, como si algo invisible marcara su llegada al mundo. Su madre vivía aterrada por una casa donde los objetos se movían sin explicación, donde las sombras no respetaban la luz. Era un lugar que nadie llamaría hogar, sino refugio de entidades que perturbaban la paz y desgarraban la fe. Aquella mujer, frágil por la gravidez, buscó respuestas en la religión que conocía, el espiritismo. Entonces cuando una madre santo le habló de su hijo no nacido, prediciendo que sería un gran brujo en Brasil. Ella no sabía cuánto costaría esa profecía. Los días previos al nacimiento estuvieron marcados por rituales, visitas de líderes espirituales de distintas creencias y una tensión que crecía con cada luna. El padre de Paulo, confundido y sin guía, aceptó todo aquello, con la esperanza de proteger al niño que aún no había visto el mundo. Pero algo cambió. Faltando pocos días para el parto, su madre escuchó hablar del Evangelio por primera vez. Fue como si una semilla hubiera sido lanzada en terreno pedregoso. No germinó de inmediato, pero ya estaba allí, desafiando las raíces de lo que conocía. El 5 de enero, Paulo nació. En la maternidad, su madre aseguró haber soñado con una voz que le indicaba el nombre que debía dar a su hijo, Paulo de Tarso. Ese nombre, cargado de historia bíblica, no era casualidad. Desde ese momento, su vida quedó envuelta en una lucha entre dos fuerzas, una que intentaba arrastrarlo hacia el abismo y otra que, silenciosa, esperaba su momento para rescatarlo. Fue también en esos días que la familia entera, conmovida por experiencias espirituales profundas, aceptó a Jesús como su Salvador. Pero el camino de Paulo no seguiría la misma dirección. Aún, la infancia del niño fue tranquila por momentos, marcada por cantos en la escuela dominical y por la inocencia propia de quien aún no ha visto el rostro de la maldad. A los 6 años, predicó su primer sermón, olvidando partes del mensaje y arrancando risas a los presentes. No sabía entonces que aquella pequeña escena, tan simple, quedaría grabada como una chispa temprana del propósito que lo esperaría mucho más adelante. Su vida estaba dividida entre juegos, oraciones y la presencia silenciosa de un mundo espiritual que lo rondaba, esperando su oportunidad. Pero nada preparó al pequeño Paulo para lo que vendría. Una madrugada, mientras dormía, una voz estruendosa resonó en su casa. No era una voz humana. Decía que no quería a los adultos, solo a Paulinho. El terror lo llevó a refugiarse con sus padres, quienes también escucharon la misma frase. Su padre, impulsado por el miedo y la fe recién adquirida, gritó: «¡Hay poder en la sangre de Jesús!». Y el silencio regresó, pero en Paulo algo había despertado, la certeza de que no estaba solo ni seguro. Hasta los 9 años su vida parecía estable. Iba a la iglesia, participaba en actividades y su rostro irradiaba una alegría infantil que contagiaba. Pero entonces, sin que nadie lo previera, apareció una nueva curiosidad. No por dibujos animados, ni aventuras escolares. Lo que atraía su atención eran las películas de terror. Cada viernes por la noche, mientras los demás dormían, él encendía la televisión y alimentaba esa fascinación oscura. Su madre, al notar el cambio, intentó detenerlo, pero ya era tarde.
Paulo, con apenas 9 años, había decidido explorar lo prohibido. Esa noche, algo no fue solo una película, fue una puerta. A los 9 años, Paulo no podía entender del todo lo que hacía, pero sabía que algo en su interior lo empujaba a buscar esas imágenes. El terror, en vez de alejarlo, lo atraía como si respondiera a un llamado. Aquella madrugada, su madre intentó impedir que viera la película más anunciada del mes. Él respondió con furia. Le gritó que si no lo dejaba mirar, la mataría. Eran palabras que no pertenecían a un niño, pero ya no era solo él. Algo hablaba a través de su voz. Esa misma noche apagó las luces, cerró la puerta de su habitación y escapó por la ventana para ver el filme en casa de la vecina. Al regresar, luego de una escena en la que un demonio se apoderaba del cuerpo de una mujer, volvió a su habitación con el corazón latiendo de una manera distinta. Se acostó en el suelo, abrió las palmas y elevó una oración que estremecería a cualquier oyente. Tú que tentaste a Adán, a Job, a Jesús, aparece también aquí. Necesito encontrarte. Quedó en vela hasta el amanecer, pero nada sucedió. O eso pensó él. La frustración de no haber obtenido una respuesta no lo detuvo. Al contrario, fortaleció su deseo de buscar al otro lado. A los 10 años, empacó una muda de ropa y se fue de casa sin mirar atrás. Nadie sabía a dónde iba. Él tampoco lo sabía con certeza. Solo caminaba hasta que la encontró. Una mujer, vestida de blanco, collares al cuello, ojos que parecían ver más allá. Lo reconoció. «Tienes una gran mediumnidad», le dijo. Le ofreció un lugar, un nombre, un propósito. Así fue como Paulo entró, sin retorno, en el mundo de la macumba. No como visitante, como aprendiz. Durante 3 años vivió bajo la tutela de una mae de santo. Aprendió rituales, golpeó atabaques, dejó de cantar en la iglesia. La música ahora era otra, el olor del incienso, los rezos, los tambores. Todo formaba parte de su nueva identidad. Su mundo anterior se desvanecía, reemplazado por uno en el que buscaba experiencias sobrenaturales con entidades. Quería sentir, ver, ser poseído. Su corazón, aún joven, ya no reconocía los valores que un día lo rodearon. Buscaba poder, respeto y la sensación de pertenecer a algo más grande que él. A los 13 le ofrecieron un ritual especial. Fue llevado ante un altar, cubierto con telas negras y rojas. Le presentaron un cerdo vivo, lo degollaron y lo obligaron a beber 1 litro de sangre, no solo una vez. Cada viernes durante 2 meses repetía el rito. Cuando no había cerdo, era una gallina. Cuando no había gallina, cualquier otro animal servía. Pero Paulo quería más. Sentía que nada de eso era suficiente, que los espíritus no respondían como prometían. Entonces alguien le dijo: «Vayamos al cementerio». Y allí, entre tumbas y susurros, el abismo se abrió aún más. Ese primer ritual en el cementerio marcaría su vida. De noche, acompañado por un grupo, cavaron hasta un ataúd reciente. Abrieron la tapa. Dentro, el cuerpo de una mujer. Le pidieron que bajara y se sentara sobre el cadáver. Le preguntaron si deseaba un pacto. Él respondió que sí. ¿Quieres que el mayoral se incorpore en ti? Él no dudó. El líder abrió el cuerpo con un cuchillo. Metió la mano dentro del abdomen, sacó vísceras humanas y se las ofreció. Paulo, sin vacilar, comió. Estaba dispuesto a cualquier precio, a cualquier condición. ¿Alguna vez sentiste que algo oscuro intentaba tomar tu historia? Compártelo en los comentarios. Después de aquel ritual, Paulo no volvió a ser el mismo. El sabor de la carne humana, mezclado con tierra y sangre seca, se convirtió en una memoria que su mente no podía borrar. Durante semanas repitió el mismo procedimiento. Viernes tras viernes, nuevos cuerpos, nuevos pactos.
Cada vez que descendía al fondo de una tumba, sentía que algo dentro de él se perdía. Comía las vísceras sin cuestionar, con un deseo frío de alcanzar algo que aún no comprendía. Pero el vacío permanecía, más profundo, más demandante. Realizó aquel ritual 16 veces. 16 en cadáveres, 16 encuentros con la muerte, pero el mayoral, la entidad prometida, no llegaba. El líder del terreiro le ofrecía excusas. Otros exús querían montarlo, le decía, pero Paulo solo aceptaba al más poderoso. Su obsesión crecía, quería algo definitivo, no más promesas, no más intermediarios, y entonces alguien le habló de la magia negra, de un poder más oscuro, más cerrado, más absoluto. Fue así como entró al Roncó, una sala oscura, sin ventanas, sin tiempo. Allí, solo, encendió una vela roja y otra negra. Se sentó en el suelo frío, esperando, y entonces escuchó una voz. Grave, pausada, como si viniera desde dentro de él. «Tú me invocaste a los 9 años», dijo. «No aparecí entonces, pero estoy aquí ahora». Paulo sintió escalofríos. No podía ver con claridad, pero la figura que se acercaba le resultaba familiar. Era el mismo ser del filme que lo había fascinado en su infancia. Esa entidad, ahora ante él, le habló sin rodeos. «Quiero tu sangre», exigió. Era el precio, el acceso. Paulo aceptó. Tomó una faca, la calentó al fuego y trató de clavársela en el estómago. No pudo. En la pierna, tampoco. Entonces, con fuerza desesperada, la incrustó en su frente. El filo penetró la piel. La sangre comenzó a brotar. Era lo que la entidad quería. Con la herida abierta, salió del Roncó, tambaleando hasta el Congá, el altar del terreiro. Allí, frente a más de 50 personas, cada una poseída por un demonio, Paulo se presentó sangrando. Los espíritus luchaban entre ellos para beber de su frente. Aquella noche perdió el conocimiento. Despertó en un hospital con más de 50 puntos en la cabeza. No entendía cómo había sobrevivido. Los médicos, atónitos, no hacían preguntas, pero la cicatriz quedó, una marca en forma de V invertida justo en el centro de su frente. Tiempo después, sabría que ese símbolo significaba sin victorias, condenado. Era la marca del pacto, visible e imborrable. A su regreso al terreiro, aún vendado, se miró en un espejo. Fue entonces cuando una figura apareció detrás de él, una presencia imponente. «Soy Sabana», dijo. «He venido a trabajar contigo». Sabana no venía sola. Dijo que traía consigo 16 legiones. Su presencia era constante. Dormía con él. Compartía sus pensamientos. Le exigía una cama especial. Su vida ya no le pertenecía. Él era su caballo, su instrumento, y así lo aceptó. No había miedo, había orgullo. Se sentía elegido, especial, distinto. Pero en la intimidad, a veces, una sombra asomaba. Un recuerdo de lo que fue, un olor a infancia, a canto de iglesia, a la sonrisa de su madre, y ese contraste, silencioso pero presente, comenzaba a sacudir lo profundo. Volver a la casa de sus padres fue un momento cargado de emociones, pero no de las que un reencuentro familiar suele traer. Paulo, ahora bajo la influencia de Sabana, no era el mismo muchacho que se había ido. Su madre, al verlo, exclamó con lágrimas en los ojos: «Aleluya, Paulinho volvió». Pero Paulo le dijo que quien volvía no era su hijo, sino un futuro gran pai de santo. La herida no fue física, fue espiritual. Aún así, ella lo abrazó, porque una madre, incluso en medio del abismo, no deja de abrir la puerta y el corazón. Esa noche, la entidad no tardó en manifestarse. Tocó la ventana, exigente. No soportaba estar en una casa donde, según sus propias palabras, había fuego. Quería una cama especial para dormir con Paulo. Más aún, reclamaba que en esa casa algo lo perturbaba.
Aquí hay fuego, aquí no puedo permanecer. Paulo no lo entendía del todo, pero con los años sabría que ese fuego no era literal. Era la presencia del Espíritu Santo, que aún ardía en el hogar donde se leía la Biblia y se oraba por su alma. Sin comprender, Paulo huyó. Otra vez. Corrió por las calles como un animal herido. No sabía si huía de la entidad o del fuego. Pero en su mente solo retumbaban palabras que no quería oír. Palabras de su infancia, canciones de escuela dominical, ecos de un llamado que, aunque lejano, aún existía. Decidió volver al terreiro, buscar refugio. Allí, Savannah volvió a manifestarse con más intensidad. Le mostró una mansión, le prometió poder. Y en solo 5 días, Paulo ya era dueño de la casa más lujosa de la ciudad. Allí mandó construir un zoológico privado. Tenía criados, vehículos, estatus, pero el alma no se llena con oro, y Paulo comenzó a buscar otros escapes. A los 15, probó marihuana. Después vino la heroína, cocaína, LSD. Nada llegó a fumar hasta 28 cigarrillos de marihuana en un solo día, sin efecto alguno. Su cuerpo se acostumbraba, su mente se deterioraba, su espíritu se apagaba. Entró al mundo del teatro, del cine, de la televisión. Ganó premios, fue aplaudido, reconocido, pero en la intimidad de sus pensamientos se sabía esclavo. Brillaba en la pantalla, pero vivía en tinieblas. Con 16 años era ya un pai de santo consolidado. Llevaba 65 guías colgadas al cuello. El cordón de Savannah particular pesaba 7 kilos. 3 veces por semana se incorporaba con la entidad Pai Jacaré, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. Los rituales eran densos, las consultas interminables, la gente lo veneraba. Pero Paulo apenas dormía, apenas respiraba por sí mismo, vivía bajo órdenes, no había descanso, no había paz, solo movimientos, órdenes, pactos. Y en medio de todo eso, el recuerdo de su madre orando no lo dejaba. Fue entonces cuando vino la exigencia más absurda. Si me amas, dijo Savannah, ve y mata a tu madre, córtala en pedazos, cómela. Paulo no dudó. Llamó a su madre. Le pidió que el viernes a las 4 de la tarde estuviera sola en casa. Preparó todo. Cargó un revólver. Savannah estaba sentada en el asiento del copiloto, invisible para todos, pero tangible para él. Al llegar, su madre abrió la puerta con una sonrisa. Lo invitó a entrar y dijo: «El diablo se queda afuera, en el nombre de Jesús». Paulo se desestabilizó. Aquella frase tenía algo. La llevó hasta la piscina. Apuntó. Le pidió que diera sus últimas palabras. Ella, con serenidad inquebrantable, le respondió: «Solo moriré si Dios lo permite». Él apretó el gatillo, pero su dedo no se movió. Lo intentó otra vez. Nada. Gritó a Savannah: «¿Qué pasa?». La entidad por primera vez se mostró perpleja. Tocó su cuerpo. Cuando llegó al dedo índice dijo: «No puedo pasar de aquí, este dedo tiene fuego». Paulo recordó la casa, la oración, la fe de su madre, y corrió, no por miedo, por algo más profundo, algo que aún no entendía. Después de huir del intento fallido, Paulo vagó por la ciudad sin rumbo. El arma aún pesaba en su bolsillo, pero más pesaba la impotencia. Nunca antes algo se le había negado. Nunca una orden de Savannah había sido frustrada. Y sin embargo, aquella mujer, su madre, lo había derrotado con una simple frase, dicha con ternura y fe: «El diablo se queda afuera». Eran palabras suaves, pero en sus oídos sonaban como truenos. Por primera vez, dudó. No de su poder, sino de la naturaleza de lo que lo rodeaba. ¿Y si ella tenía razón? La duda era como una astilla que no podía sacar. Regresó al terreiro, decidido a reforzar sus lazos espirituales. Preparó un ritual de invocación con todas las entidades que lo seguían. Quería recuperar su autoridad, su fuerza,
Pero el ambiente, aquella vez, se sentía distinto, más denso, más hostil. Algunos asistentes comenzaron a murmurar que algo andaba mal. Los tambores no sonaban igual. Las velas no se encendían como antes. Y Paulo, en el centro del congá, sentía un vacío que no sabía nombrar. No era miedo, era silencio. Fue entonces cuando una mujer pequeña, de rostro sereno, interrumpió la ceremonia. Venía vestida de blanco, no como los adeptos del culto, sino con una pureza diferente. Yo solo vine a ver si Jesús hace aquí lo que yo creo que Él puede hacer, dijo. Todos rieron, la miraron con desprecio, pero Paulo no. Algo en su presencia lo inquietó. Le pidió que se retirara. Ella no respondió. Cerró los ojos y comenzó a orar en voz alta, con autoridad, como si conociera algo mayor, un poder distinto al que él conocía. Al primer, en el nombre de Jesús, los tambores cayeron al suelo. La electricidad falló. Las imágenes del altar se estremecieron. La segunda oración fue un golpe invisible. Paulo sintió como si algo lo empujara al suelo. Cayó de espaldas. Las imágenes comenzaron a romperse una por una, como si una fuerza invisible las destruyera desde dentro. El olor a incienso se tornó agrio. La temperatura descendió. Los asistentes entraron en pánico. Algunos salieron corriendo, otros se quedaron inmóviles. Nadie entendía lo que pasaba. En medio del caos, Paulo trató de levantarse, pero algo lo mantenía en el suelo. No era físico. Era como si una presencia santa lo obligara a enfrentar su realidad. Recordó el fuego que Sabana no podía cruzar. Recordó el dedo paralizado. Recordó la mirada firme de su madre. Entonces, una voz, no de afuera, sino dentro de sí, le habló. No gritó, amenazó, no. Solo preguntó, ¿hasta cuándo? No hubo respuesta, solo lágrimas. Paulo, por primera vez en años, lloró. No de miedo, sino de cansancio, de vacío, de verdad. La mujer terminó de orar y se marchó sin decir palabra. Nadie intentó detenerla. Nadie pudo. El silencio que dejó tras de sí era espeso. Las imágenes, antes símbolos de poder, yacían rotas a los pies de Paulo. Algo había cambiado. No solo en el ambiente, en él. Pero no lo aceptaría de inmediato. Aún se aferraba a sus guías, títulos, a sus demonios. Sin embargo, esa grieta espiritual, esa pequeña fractura en su mundo de certezas, no se cerraría jamás. Era el principio del fin y el inicio de algo nuevo. Los días siguientes fueron un desierto sin nombres. Paulo deambulaba entre recuerdos y ruinas. El terreiro, ahora vacío y en silencio, era una sombra de lo que fue. Las velas apagadas, los tambores enmudecidos y las estatuas destruidas daban la impresión de una batalla que no dejó cadáveres visibles, pero sí marcas, imborrables en los rincones. Paulo no quería entrar. Algo dentro de él lo repelía, como si el lugar ya no le perteneciera, como si algo lo estuviera expulsando lentamente de ese mundo que antes dominaba. Se encerró en su habitación por semanas, apagó las luces, cubrió los espejos, cayó. Sabana no volvió a manifestarse. Las otras entidades que antes peleaban por montarlo parecían haberse desvanecido. El silencio, que para muchos puede ser alivio, para Paulo era castigo. Había vivido rodeado de voces, órdenes, aplausos, visiones. Ahora el vacío. Su mente comenzó a reproducir las frases de la mujer del culto, las oraciones de su madre, las canciones olvidadas de la infancia. Eran ecos que rompían su quietud y lo enfrentaban a lo inevitable. Intentó escapar del conflicto interno volviendo a la televisión, al teatro, al bullicio. Pero ya no brillaba como antes, su imagen había cambiado. Algunos lo evitaban, otros lo veían con pena. En una grabación, olvidó sus líneas.
En otra, abandonó. Los productores comenzaron a cancelar contratos. Los aplausos se hicieron cada vez más escasos. Entonces recurrió a los excesos: drogas, orgías, alcohol. Quería silenciar el alma, ahogar la nostalgia, evitar que esa voz, la misma del ¿hasta cuándo?, volviera a hablar. Pero hablaba, de noche, en sueños, de día, en silencios incómodos. Un domingo por la mañana, sin planearlo, entró en una iglesia. Nadie lo reconoció. Se sentó al final. El pastor hablaba de liberación, cadenas invisibles, de prisiones que no se ven, pero se sienten. Paulo bajó la mirada. El mensaje no era genérico, era personal. Cada palabra parecía tejida con retazos de su historia. Sintió que no era un oyente más, era el destinatario. No se atrevió a hablar con nadie, pero esa noche no durmió. La palabra libertad no dejaba su mente. Su madre, al enterarse de su visita a la iglesia, no dijo mucho. Le sirvió comida, como siempre, y dejó la puerta abierta. Sabía que las batallas del alma no se ganan con gritos, sino con presencia. Una noche, mientras cenaban, Paulo rompió el silencio. ¿Y si todo esto fue un error?, preguntó sin mirarla. Ella no respondió con teología. Solo se levantó, fue al cuarto y volvió con una Biblia vieja, subrayada, gastada. La puso sobre la mesa y dijo: «La respuesta está aquí, siempre estuvo». Paulo no la abrió, pero la dejó sobre su mesita de noche. Esa noche volvió a tener una visión. No era un demonio, no era una entidad, era una cruz, blanca, sencilla, silenciosa. No hablaba, no se movía, solo estaba allí, presente. Al despertar sintió una paz que no conocía. Le duró pocos minutos, pero bastaron. Algo estaba cediendo. No era una decisión aún. Era una grieta más profunda, una que ya no podía ignorar. El proceso había comenzado, sin luces, sin espectáculo, solo con una presencia que, poco a poco, estaba conquistando su corazón. Si este mensaje te tocó, compártelo con alguien que aún está luchando en silencio. El lunes amaneció diferente. No era el cielo ni el clima. Era Paulo. Se levantó temprano, se duchó sin prisa y por primera vez en mucho tiempo miró su rostro en el espejo sin apartar la vista. La cicatriz en su frente seguía allí, intacta, como un recuerdo de todos los pactos, los altares, los cementerios. Pero sus ojos eran otros, más cansados, sí, pero también más vacíos de odio. Había en ellos una leve pregunta, aún no pronunciada, pero viva. ¿Podría haber otro camino? No era una afirmación. Primera grieta, era la verdadera. Tomó la Biblia con manos inseguras, la abrió al azar. Sus ojos se posaron en un versículo del Evangelio de Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cerró el libro de golpe. Caminó por el cuarto, inquieto. Aquella frase lo perseguía. No la entendía del todo, pero algo dentro de él se removía. Decidió salir. Caminó hasta el centro de la ciudad, como quien huye sin dirección. Al pasar frente a una iglesia, alguien le tendió un folleto. Paulo lo tomó casi por reflejo. Al leerlo, se detuvo. «Jesús liberta aún hoy», decía. La frase parecía escrita para él. Regresó a casa en silencio. Esa noche no hubo visión, pero sí insomnio. Se acostó y se levantó 5 veces. Miraba la Biblia, miraba el folleto, miraba sus guías colgadas en la pared. Era como si cada objeto representara una decisión, un destino. A medianoche, se arrodilló. No dijo palabras elocuentes, solo abrió los brazos, levantó el rostro y con una voz temblorosa pronunció: «Si realmente estás ahí, muéstramelo». No hubo truenos, no hubo fuego, solo un calor leve en el pecho, suficiente para no abandonar. Al día siguiente, volvió a la iglesia. Esta vez se sentó más adelante. Observó todo con atención. No participaba,
pero no se sentía fuera de lugar. El pastor predicó sobre la parábola del hijo pródigo. Cada palabra lo golpeaba como martillo en piedra. Cuando el pastor citó, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió a su encuentro. Paulo no aguantó. Lloró. Silencio. En 1900. Pero lloró. Era como si toda su historia estuviera contenida en ese relato. No era teología, era su vida, era él. Terminada la reunión, decidió no huir. Se acercó al pastor, no dijo su nombre real, solo preguntó, ¿Dios aún recibe gente como yo? El hombre lo miró sin sorpresa, como si ya supiera. Le respondió con una sonrisa serena, Dios no recibe a los perfectos, Él abraza a los quebrados. Paulo bajó la cabeza. No respondió, pero esa frase quedó con él, como una semilla plantada en tierra cansada, pero aún fértil. Regresó a casa con pasos lentos. No sentía júbilo, sentía paz, una que no gritaba, pero persistía. Esa semana sus sueños se llenaron de cruces, de manos tendidas, de voces suaves, pero también vinieron tormentas. Las antiguas entidades comenzaron a manifestarse, una por una, voces que reclamaban espacio, sueños oscuros, visiones, pesadillas. Era como si el infierno despertara para recuperar lo que creía suyo. Paulo luchaba. No sabía citar versículos. No, solo repetía, Jesús, si estás ahí, ayúdame. Y eso bastaba. Cada vez que lo decía, una parte de la tormenta se disipaba. Aún no había sido liberado, pero ya no estaba solo. La guerra se desató con más fuerza justo cuando Paulo decidió renunciar a todo. Aquella noche decidió descolgar los collares, los pañuelos, los símbolos. Cada uno de ellos representaba una alianza, una historia, una noche en el cementerio o una posesión en el Congá. Los fue dejando sobre la mesa con las manos temblorosas. Al llegar al cordón de sabana, el más pesado, sus dedos se detuvieron. Sentía un nudo en el estómago, no por apego, sino por miedo. Como si quitarse ese cordón fuera una traición a un pacto sellado con sangre. Pero lo hizo, lo arrojó al suelo. En ese instante, una oleada de aire frío recorrió la casa. Las luces parpadearon. El televisor se encendió solo, mostrando una pantalla negra. Paulo cayó de rodillas. La habitación se llenó de un murmullo grave, como si docenas de voces habitaran las paredes. Era sabana, era Pai Jacaré. Era el infierno reclamando lo que consideraban suyo. El cuerpo de Paulo se estremeció. Sintió manos invisibles apretando su garganta, su pecho, su mente. No podía gritar, solo pensó en Jesús, en la cruz, y mentalmente repitió su nombre. Fue entonces cuando ocurrió. Una fuerza invisible lo lanzó al suelo, golpeando su cabeza contra el piso. Comenzó a convulsionar. Sentía que su alma era arrastrada hacia algo oscuro, denso, caliente. No sabía si era un sueño, una visión o la muerte. Lo único que recordaba era su madre diciendo, «La sangre de Jesús tiene poder». En su mente, esas palabras se encendieron como fuego. Con los labios partidos, apenas audibles, logró susurrar, «La sangre de Jesús tiene poder». El aire volvió. Las sombras retrocedieron. El cuarto quedó en silencio. Despertó horas después, bañado en sudor, con el cuerpo débil, pero la mente extrañamente lúcida. Se levantó como quien emerge de naufragio. Sabía que algo había cambiado. No estaba completamente libre, pero el dominio de aquellas entidades ya no era el mismo. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda. Volvió a la iglesia, esta vez no para escuchar, sino para pedir. Se acercó al pastor y le dijo, «Estoy listo, quiero que oren por mí, quiero ser libre». Nadie lo miró con juicio, nadie preguntó detalles. Solo formaron un círculo, pusieron sus manos sobre él y comenzaron a orar. La oración fue larga, no fue suave.
Fue guerra. Paulo gritaba, lloraba, se retorcía. Las palabras que salían de su boca no eran suyas, eran insultos, blasfemias, lenguas extrañas. El suelo temblaba bajo su cuerpo. Algunos hermanos lloraban, otros reprendían con autoridad. En medio del caos, una mujer dijo: «No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios». Y siguieron orando, hora tras hora, hasta que un último grito estremeció el lugar. Paulo cayó de espaldas, con el rostro empapado de lágrimas, y en un susurro apenas audible: «Soy libre». Nadie aplaudió. No hubo música, solo un silencio reverente, como si el cielo mismo hubiera descendido. Paulo abrió los ojos, miró al pastor y lo abrazó con una fuerza nueva. Una fuerza de alguien que ha vuelto de la muerte. En ese instante comenzó de verdad su nueva vida. Aún quedaban heridas, aún quedaban procesos, pero el dominio de las tinieblas se había roto. Y por primera vez, desde niño, respiró sin miedo. Los días que siguieron a su liberación fueron de silencio, descanso y lágrimas. Paulo se alejaba de la ciudad, del bullicio, de los escenarios. Fue hospedado por una familia cristiana que le abrió su hogar con ternura, sin hacer demasiadas preguntas. Allí, en una habitación sencilla, sin estatuas ni espejos, sin tambores ni rituales, comenzó a conocer lo que significaba la paz. Era una sensación nueva, sin estímulos exteriores, sin artificios, solo quietud. Al principio le parecía incómoda, luego necesaria, como si su alma comenzara a respirar por primera vez. Pasaba horas leyendo la Biblia, subrayando versículos, llorando ante promesas que jamás había escuchado. Descubría, con sorpresa, que había un Dios que lo había amado incluso cuando él caminaba entre tumbas, que no lo condenaba, sino que lo esperaba. Cada página era un espejo, veía su vida, su historia, sus errores, pero también veía gracia, una gracia tan inmerecida que dolía. Se preguntaba por qué Dios lo había rescatado, por qué, después de tanta oscuridad, había recibido misericordia. No tenía aún todas las respuestas, pero tenía paz. Un domingo fue invitado a dar un testimonio. Dudó, se sentía indigno. ¿Cómo hablar de Dios con un pasado tan sucio? Pero aceptó. Subió al púlpito con pasos inseguros, respiró profundo y comenzó a contar. No adornó, no dramatizó, solo relató. Cada palabra salía como una confesión, como un desahogo. El público guardaba silencio absoluto. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos. Y cuando terminó, nadie lo aplaudió. Todos se pusieron de pie y comenzaron a orar. No por él, con él. Fue el primer día que se sintió parte de una familia espiritual. A partir de ahí, comenzaron a invitarlo a otras iglesias. Su historia se esparcía, no como espectáculo, sino como advertencia, como esperanza. Muchos se le acercaban diciendo: «Mi hijo también se fue al espiritismo. Mi hermano está metido en eso. Yo también estuve allí». Paulo no tenía todas las respuestas, pero sabía qué decir. Jesús liberta. Yo soy prueba de... Eso era un mensaje simple, sincero, poderoso. A veces, en medio de los cultos, una lágrima caía sin previo aviso. No por nostalgia, sino por gratitud. Mientras predicaba, su madre lo observaba en silencio, sentada en la primera fila. Era la misma mujer que había orado durante años, que había enfrentado espíritus, que lo había abrazado cuando intentó matarla. Ahora lo veía hablar de amor, de perdón, de cruz, y lloraba, no de tristeza, de victoria. Cuando el culto terminaba, él siempre bajaba y la abrazaba. No decían mucho, no hacía falta. Aquellos abrazos decían lo que las palabras no podían. Gracias por no rendirte. Una tarde,
Mientras organizaban su testimonio para grabarlo, un productor le preguntó qué título quería ponerle. Paulo sonrió pensativo y respondió: «Del infierno al altar». No era una frase publicitaria, era la verdad. Su camino no había sido solo de redención, sino de reconstrucción. Había aprendido a amar, a perdonar, a confiar. Y lo más importante, había encontrado propósito. Ya no vivía para agradar entidades, ni para impresionar multitudes. Vivía para honrar al Dios que lo había salvado del abismo. Suscríbete si tú también crees que nadie está demasiado lejos para ser restaurado. Con el tiempo, Paulo entendió que su historia no le pertenecía, que cada lágrima, cada caída, cada noche entre tumbas tenía un propósito mayor. No para glorificar el pasado, sino para testificar sobre el poder de la cruz. Por eso comenzó a escribir, a grabar, a predicar. No buscaba fama, buscaba almas. Iba a plazas, cárceles, favelas, donde fuera que alguien viviera atado al mismo engaño que él conoció. No hablaba desde la teoría, hablaba como quien había estado ahí, como quien volvió con cicatrices, pero también con esperanza. Durante uno de esos viajes, en una iglesia pequeña del interior, se le acercó un joven. Tenía la mirada perdida, la voz quebrada. Le dijo que también había hecho pactos, que había comido cosas que no podía nombrar, que pensaba que Dios no podría jamás aceptarlo. Paulo lo miró en silencio, le tomó las manos y dijo: «Si Él me trajo de vuelta a mí, también lo hará contigo». Oraron juntos. Aquel joven fue libre esa noche. Fue solo uno de cientos, quizás miles, pero para Paulo, cada uno era único. Cada alma, una batalla ganada. El proceso de sanidad continuó durante años. Algunas noches aún soñaba con viejos rituales. A veces se despertaba sobresaltado, pero ya no había miedo, solo recuerdos. Y cada vez que el pasado intentaba gritar, él respondía con alabanza. Se convirtió en pastor, casado, padre, líder, pero sobre todo testigo. Nunca ocultó de dónde venía, jamás minimizó la oscuridad que lo había atrapado, porque entendía que cuanto más profunda fue la noche, más gloriosa es la luz que la vence. Publicó un libro, viajó por diferentes países, dio entrevistas, pero siempre dejaba claro: yo no me salvé, me salvaron. Atribuía todo a la misericordia, a la oración de una madre, a una criada que dejó un folleto, a una mujer que se atrevió a orar en su terreiro, a un Dios que nunca se rindió. Y cada vez que hablaba de ese día, aquel día en que cayó al suelo y gritó: «La sangre de Jesús tiene poder», sus ojos se humedecían, porque allí comenzó su resurrección, no solo de los demonios, sino del olvido, del odio, del dolor. Muchos lo critican, algunos aún dudan de su testimonio. Él lo sabe, pero no discute. No necesita convencer a nadie, porque conoce su verdad, porque vivió su infierno, porque ahora vive su redención. Y cuando le preguntan qué cambiaría si pudiera volver atrás, responde sin titubeos: nada, porque sin ese pasado no podría hablarle hoy a los que aún creen que no hay salida. Esa es su misión, su llamado, su vida. Hoy, Paulo de Tarso sigue contando su historia, no para entretener, sino para despertar, para anunciar que hay libertad, que hay redención, que incluso desde lo más oscuro es posible volver, porque la cruz no fue un símbolo vacío, fue una puerta abierta, y él decidió cruzarla. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y compártela. Alguien más necesita escucharla. Hay historias que no se cuentan por vanidad, sino por obediencia, que no se ofrecen como trofeos de superación, sino como manos extendidas hacia los que aún están atrapados. La historia de Paulo de Tarso es una de esas. No es perfecta, no está pulida, está hecha de polvo, sangre, llanto
y redención, y por eso es tan real. Porque muestra que, incluso en los lugares donde Dios parece no que entra, Él ya está trabajando en silencio, esperando que alguien diga, ayúdame. Este testimonio no es solo sobre un hombre, es sobre un Dios que se mueve en medio del lodo, sobre una madre que ora cuando nadie cree, sobre un alma que, al borde del abismo, escucha una voz que le susurra vida. Es un llamado urgente a no rendirse con quienes parecen perdidos, porque nadie está tan lejos como para que la gracia no lo alcance. Nadie ha caído tan bajo como para que la cruz no lo levante. Paulo no fue salvo por religión, fue salvo por presencia, por el Dios que entra donde otros no entran, que sana sin pedir explicaciones, que reconstruye lo que muchos ya dieron por destruido. Su vida no terminó en el cementerio, ni en el altar del terreiro. Terminó, o mejor dicho, comenzó realmente, de rodillas ante el verdadero altar, el de la cruz. Y desde allí, todo cambió. Hoy, este testimonio continúa viajando, tocando, sacudiendo, no por la elocuencia, sino por la verdad. Porque cuando la oscuridad se convierte en luz, no se puede callar. Porque cuando alguien es libre de verdad, lo único que queda es contar, servir, amar. Y ese es el legado más poderoso que puede dejar una vida redimida, mostrar que hay esperanza. Así como alguien oró por él, ahora tú puedes ser esa voz por otro. Quizá por tu hijo, tu hermano, tu amigo, o incluso por ti mismo. Si esta historia despertó algo en ti, no la dejes aquí. Compártela, habla, ora y sobre todo, cree. Porque si Dios hizo esto con Paulo, también puede hacerlo contigo. Historias como esta no terminan, comienzan en el corazón de quien decide creer.